Capítulo 30. Takuma se sintió extraño teniendo la suerte de su lado. Inuzuka Yubi había logrado establecer una sólida conexión con Root al descubrir a un agente encubierto o un colaborador externo. No era extraño que hubieran dejado atrás a personas en puestos importantes, o a quienes simplemente existían en la aldea como contactos a los que recurrir para obtener información o misiones. Estas personas ahora eran extremadamente importantes, ya que Root no podría reponer a sus agentes encubiertos si los descubrían. Representaban la limitada capacidad de Shimura Danzo para influir directamente en la hoja oculta. Y Takuma ahora tenía a uno de ellos en la mira mientras observaba un edificio de oficinas que servía como oficina burocrática para manejar subvenciones para investigación médica, que era su objetivo del día. Vaya, parece que no fue ningún problema, dijo Sonaba Yazo del escuadrón de asalto, también conocido como TEN. No digas eso delante de tres, respondió Takuma, mirando hacia Amami, que estaba hablando con Krait a la distancia. La pobre muchacha había trabajado duro para conseguir algo de los agentes, que no cooperaban, pero tampoco se oponían a ella. Se habían cerrado por completo, lo que, en algunos casos, era peor porque ni siquiera sabía qué los motivaba para poder explotarlos. Sin embargo, era cierto que había sido fácil gracias a la cooperación de los científicos. Y esa facilidad para encontrar la pista, que se les había escapado durante 10 días, no se debía a que Root hubiera cometido un error ni nada por el estilo. Fue una serie de acontecimientos que simplemente se desarrollaron para llevarlos a donde estaban. La aldea oculta de la hoja tenía una concentración considerable de los mejores académicos de chakra e investigadores de Irijutsu del país, solo igualada por la capital medicinal de la Tierra del Fuego, que producía un gran porcentaje de la producción farmacéutica y médica del país, una situación favorecida por la ciudad que otorgaba a esas industrias concesiones significativas que ahorraban a organizaciones como los establecimientos estatales de la hoja oculta y las operaciones farmacéuticas del clan Nara dinero sustancial en impuestos en comparación con si se hubieran establecido en cualquier otro lugar, incluida la aldea oculta de la hoja. Root había tenido cuidado de reclutar científicos de todo el país para evitar sospechas y detecciones, pero se necesitaban individuos experimentados y talentosos para liderar la investigación, y resultó que las personas adecuadas trabajaban en la aldea oculta de la hoja. Aunque eran cautelosos, probablemente no les preocupaba tanto. O sea, si fueras Root, ¿crees que te habrían echado de la aldea?, dijo Takuma. Habían pasado años desde el inicio del experimento del búnker. En aquel entonces, Root aún estaba en su apogeo. No creían que alguien encontraría un búnker oculto en lo profundo de un bosque, abastecido únicamente por un pequeño equipo de agentes encubiertos que no estaban destinados en la aldea oculta de la hoja. Supongo, asintió Yazo tras pensarlo. Entonces, ¿qué sabemos de este idiota? Penro juró. Un genin de la hoja oculta, que trabaja en la oficina que decide qué proyectos reciben subvenciones médicas, dijo Takuma, refiriéndose a los hallazgos de Inuzuka Yubi. Era un aprendiz de Irijutsu que abandonó por falta de habilidad, pero gracias a los conocimientos necesarios, pudo unirse a la oficina de subvenciones. Es el puesto perfecto para descubrir talento en este campo. Takuma miró a su alrededor y vio a 2 equipos de la policía creando un perímetro alrededor de la manzana. Había perdido a un agente de Root porque no se habían comunicado con las fuerzas locales. No permitiría que eso volviera a suceder, así que comunicó claramente sus deseos al enlace de la policía. ¿Un agente genin Root?, comentó Yazo con escepticismo. Los Ambuno están compuestos solo por Chunin y superiores. Y quién sabe, quizás sea más fuerte, pero mantiene un perfil bajo permaneciendo en el rango inferior. Al igual que la última vez, el mismo escuadrón de asalto fue reclutado de nuevo para ayudarlos con un arresto sin contratiempos. Takuma no creía que estuvieran dispuestos a ayudarlo después de lo sucedido en Inahara, pero eran el único escuadrón disponible, y a los altos mandos no les importaban sus contratiempos. Esta vez, solo 2 del escuadrón se unieron. El compañero de Yazo no les había hablado más allá de discutir los planes. Yazo había tratado a Craig como si nada. Takuma no creía que Yazo hubiera hablado con él o con Amami si no fueran amigos. La experiencia en prisión había sido humillante, como mínimo. Cuando este caso terminara, tenía la intención de mejorar sus relaciones con el escuadrón de asalto porque era importante estar en buena posición con escuadrones de alto rango como el escuadrón de asalto de Yazo. Pero por ahora, tenían un trabajo que hacer. Es hora de trabajar, dijo Takuma, haciendo un gesto a Amami y Krait para indicarles que estaban listos para partir. Vamos, asintió Yazo, poniéndose la máscara. ¿De qué se trata esto? ¿Es un malentendido? Penro Juro habló desde una sala de interrogatorios dentro de un centro clandestino de la AMBU.
Estaba sentado solo, desconcertado y completamente asustado por haber sido arrestado repentinamente en su oficina en pleno día por la AMBU. Dada la facilidad con la que fue arrestado y su comportamiento nervioso y presa del pánico, la imagen de un hombre inocente arrestado injustamente era perfecta. Está fingiendo. No me sorprende en absoluto, dijo Craig. Ojalá que sí, dijo Takuma, rascándose la cabeza. Aunque desconocía a Inuzuka Yubi y su competencia, daba la impresión de que se tomaba su trabajo en serio, así que confiaba en su información. El historial de Penrojuro era impecable. Era un empleado modelo, sin una sola citación en su expediente. Su entorno lo apreciaba tanto como se puede apreciar a un compañero de trabajo. Más atrás, lo recordaban de cuando se entrenaba para ser Irnin, y nadie decía nada extraño. Quienes disfrutaban del chisme solo podían mencionar que nunca salía de fiesta ni de copas con nadie, pero resultó que no bebía. Sí, provenía de fuera de la aldea oculta de la hoja, algo común en las identidades falsas. Hacer que alguien viniera de fuera dificultaba la verificación de la información, y si se trataba de un genin de baja estofa, un rostro entre la multitud, nadie se molestaba en investigar a fondo. Takuma había investigado la identidad falsa de Kabuto, y ésta lo señalaba como graduado de una academia en medio de la nada y luego destinado de forma similar en un lugar remoto antes de ser transferido a la aldea oculta de la hoja. Pero esa sola cosa no significaba nada porque Nenro, Aji y Masaaki habían llegado a la aldea oculta de la hoja desde afuera, y si fueran agentes de Root, entonces se inclinaría ante Danzo y admitiría que era el mejor maestro espía de todos los tiempos. El problema era que Juro no tenía un sello de la muerte, lo que lo habría descartado como agente de Root, pero no querían correr el riesgo. Además, los 3 científicos que lo nombraron habían dicho que sabía exactamente en qué consistía la investigación, incluyendo la parte de experimentación humana. Dame un poco de tiempo, averiguaré si es inocente, dijo Amami con una mirada seria. Déjame hacerlo, le dijo a Takuma. Había planeado interrogar a Juro por su cuenta porque tenía experiencia en interrogatorios, pero se dio cuenta de que ella lo deseaba. No había asimilado la noticia de que Inuzuka Yubi había encontrado una pista cuando ella se estaba encontrando con dificultades. Takuma quería realizar el interrogatorio, y como era el líder del caso, la decisión era suya. Pero consideró sus palabras un momento y accedió. Ella había dicho, descubriré si es inocente o no, en lugar de algo como, me aseguraré de que confiese la verdad. Lo primero mostraba que estaba abierta a la posibilidad de que Juro fuera inocente, pero lo segundo indicaría que había decidido que él era un agente de Root y haría cualquier cosa para que lo admitiera, y eso sería una pérdida de tiempo, porque querían un verdadero agente de Root que pudiera darles más información. Por sus palabras, él juzgó que ella estaba en el estado mental correcto. Adelante, asintió. No te decepcionaré, dijo Amami con firmeza. 4 días después, Takuma contemplaba 3 archivos en su mesa de la oficina. Estaba realmente nervioso al tomar uno mientras Craig, sentado frente a él en su escritorio, tomaba otro. Ambos miraron a una cansada Amami despatarrada en el sofá de la esquina. Había estado insistiendo mucho en que Juro le sacara algo, y lo consiguió. Amami había sacado un cofre del tesoro. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Craig. Misma academia, mismo puesto tras graduarse, misma dirección tras llegar al pueblo, dijo Amami sin levantarse del sofá, e incluso profundizando en sus pensamientos. No sería extraño que todos sean del mismo pueblo, si no fuera por esa primera dirección. Lo investigué, y ese edificio es propiedad de una empresa registrada en otra ciudad. ¿Quién es el dueño? No lo sé. Aún no he recibido la información, continuó Amami. Pero pregunté a los vecinos, y los 3 vivieron allí exactamente 6 meses. Nadie vivió en esa casa aparte de ellos, a pesar de que habían llegado al pueblo hace 5 años. Son 3 años y medio que la casa estuvo vacía. Y no es un vertedero. Por esa casa y esa ubicación, se podría pedir un buen alquiler. ¿Ha estado vacía la casa desde que salió el último recién llegado?, preguntó Takuma. Amami asintió. ¿Por qué no tiene un sello de la muerte? Amami negó con la cabeza. No tuve mucho tiempo para concentrarme en eso, así que nada todavía, quizás se lo quitaron a todos los que se quedaron en la aldea para evitar cualquier riesgo de detección. No necesitas un sello de la muerte para acabar contigo mismo. Estoy seguro de que quienes estén motivados podrían encontrar otras maneras, dijo Craig. Takuma asintió. Aunque a los agentes de Inahara Root se les habían retirado los sellos de la muerte, seguían bajo vigilancia constante e incluso ligeramente sedados para asegurar que no intentaran hacer nada. Esos agentes aún tenían información valiosa que podía serles extraída. Revisó los archivos de 3 posibles agentes de Root.
Aunque el equipo había enfrentado numerosos contratiempos, desde la masacre en el búnker, el agente de Roth fugado de Inara, el tiempo en prisión y los días sin obtener información de los agentes capturados, no había pasado tanto tiempo desde que él y Kite encontraron el búnker. Si estas tres personas de juro fueran realmente agentes de Roth, le habrían asestado a Roth el mayor golpe desde que dejaron el pueblo. No podemos arruinar esto, le dijo a los otros dos. El silencio en la oficina mientras se miraban no podía ser más pesado. Estaban en un punto de inflexión. Era ahora o nunca. Aunque 4 agentes de Roth habían sido capturados recientemente en Inara, el descubrimiento de 3 agentes generó mucha más expectación. Esto no fue sorprendente, ya que se encontraron en la aldea oculta de la hoja. Los altos mandos estaban mucho más preocupados por la presencia de espías en sus inmediaciones, y por ello, el equipo tenía una enorme presión para completar el arresto de los 3 agentes sin fallar. Barbari, quien seguía un estilo de gestión muy liberal, les encargó que prepararan un informe sobre cómo manejarían el arresto, pero también los interrogó sobre posibles problemas. Por muy molesto que fuera, el equipo comprendió que el teniente estaba bajo presión directa y que hacía todo lo posible por protegerlos. Pero Takuma tuvo que admitir que no sintió mucha presión cuando lanzó un puñetazo aumentado a su cara y lo vio caer al suelo, sobre el piso cubierto de plumas de una torre de comunicaciones con pájaros mensajeros chillando y batiendo sus alas en sus jaulas y pedestales. La atención y la presión también vinieron con el uso gratuito de recursos para garantizar que todo saliera bien. Se agachó de inmediato cuando una enorme águila, con garras de metal, voló hacia él tras ver a un hombre enmascarado soltar a su cuidador. Yazo agarró al ave por el cuello antes de que pudiera alcanzar a Takuma. Los otros 2 miembros del escuadrón de asalto también los cubrieron a él y al agente Roth para protegerlos de las aves enloquecidas. Gracias, dijo, asintiendo con la cabeza hacia Yazo y sus 2 compañeros del escuadrón de asalto, quienes no tuvieron oportunidad de hacer nada. Takuma y el equipo idearon un plan para arrestar a los 3 agentes simultáneamente. Cada miembro del equipo lideraría uno de los arrestos, y no solo contaban con la compañía de miembros del escuadrón de asalto, sino también con el apoyo de la policía. El equipo también restringió la información debido a la gran conmoción que había generado dentro de Ambu. Se informó a la policía que sus objetivos eran criminales no relacionados que habían escapado a la hoja oculta desde otra ciudad y que estaban ayudando a la policía de la ciudad a arrestarlos. La participación de Ambu se mantuvo en secreto hasta el último momento, cuando los agentes llegaron al lugar. Además, tuvieron que apresurar la planificación y los preparativos en 2 días, ya que hacía tiempo que habían salido de Inara, y la probabilidad de que Roth descubriera quiénes de sus hombres podrían estar afectados y los alertara aumentaba cada día. Además, les preocupaba que los demás agentes de Roth se enteraran del arresto de Penrojuro y se escondieran por ello. Otra victoria fácil, dijo Yazo mientras le entregaba el águila a uno de los otros manejadores. Takuma tuvo que estar de acuerdo. Tras sus encuentros en el búnker Inara, esperaba y se preparaba para otra pelea sangrienta o una persecución interminable. Razón por la cual, contra las órdenes del médico, había ignorado el sueño y había usado sus 4 horas de clon de sombra exclusivamente para trabajar y perfeccionar la planificación. Pero todo le había ido sobre ruedas. Su walkie-talkie crepitó antes de que Hotomi, un miembro del personal del escuadrón inquisidor, le informara que Amami y Knight también habían tenido éxito en sus arrestos. De repente, Takuma sintió que la tensión se disipaba de sus hombros ahora que los 3 agentes estaban bajo custodia, pero un momento después, se armó de valor porque el trabajo no terminaría hasta que los agentes fueran asegurados en el centro de detención. Eso es todo. Ahora solo falta meterlos en la cárcel, dijo al escuadrón de asalto. Preparémoslo. Un Finnin revisó al agente, y una vez más, no había sello de muerte, por lo que simplemente le colocaron un sello de supresión de chakra y lo prepararon para el transporte. Este tampoco tiene sello de muerte, comentó Yazo. De hecho, se nos ocurrió una posible razón, dijo Takuma. ¿Por qué crees que este tipo trabajaba aquí? El objetivo de Takuma trabajaba en una torre de comunicaciones como adiestrador de aves, responsable de enviar y recibir mensajes a otras ciudades, puestos de avanzada y países mediante aves mensajeras entrenadas. Era una posición estratégicamente importante, ya que las aves mensajeras debían ser entrenadas para su ubicación específica. Si alguien quería enviar un mensaje a la arena oculta, no solo debía entrenar al ave con la ubicación de la ciudad, sino también con la de la torre. Su nivel de acceso actual es mediocre, pero si sigue haciendo un buen trabajo, podríamos contratarlo o transferirlo a una torre que maneje información confidencial. En esos lugares se realizan revisiones corporales regulares, y el sello de la muerte aparecería y lo expulsaría.
¿Qué demonios? El sello de la muerte probablemente aparecería durante las revisiones de contratación. El equipo razonó que, ahora que Roth había perdido su influencia sobre la hoja oculta, uno de sus principales objetivos era recuperarla. Recuperar la influencia que tenían antes sería imposible, pero era probable que la mayoría de los agentes de Roth en la aldea de la hoja oculta tuvieran órdenes de ascender a puestos importantes en la aldea. El objetivo de Amami trabajaba en una central eléctrica que generaba la electricidad que abastecía a toda la aldea oculta de la hoja. Por otro lado, el objetivo de Krait era un guardia de un importante almacén de armería. Olvídense del futuro, ellos ya estaban en posiciones importantes. Un día después, 2 hombres y una mujer se reunieron en una habitación de hotel oscura y lúgubre, donde la única luz provenía de la farola que se filtraba a través de las rendijas de las persianas polvorientas. 2 de ellos estaban sentados alrededor de una mesa, mientras que un hombre se apoyaba contra la pared con el papel pintado roto. La silla oxidada de la mujer crujió al inclinarse hacia adelante. Ayer atraparon a 3 de los nuestros, dijo, con voz impasible, pero sus palabras cargaban de fuerza. Los Ambu operaban regularmente dentro de los límites de la aldea oculta de la hoja, pero la mayor parte del trabajo implicaba vigilar a los clanes y elementos criminales conocidos, comunicarse con el departamento de inteligencia de la hoja, interrogar a las personas para descubrir sus secretos y resolver casos de importancia nacional, entre otras tareas, pero una operación de combate activa dentro de los límites de la ciudad era excepcionalmente rara. Entonces, la noticia sobre una operación Ambu que involucraba 3 ubicaciones diferentes se difundió rápidamente entre los círculos que monitoreaban tales cosas. ¿Cómo se enteraron de ellos?, preguntó el hombre de la mesa. ¿Estaban en contacto? ¿Eran parte del mismo grupo? Sí, respondió la mujer. Los agentes de Roth nunca se reunían cara a cara a menos que hubiera una urgencia que los obligara. Intercambiaban información a través de puntos de entrega. Las comprobaciones de estado se realizaban en secreto. Periódicamente, un agente vigilaba a otro agente en secreto durante un día para comprobar si seguían vivos. Sin embargo, ese era solo un nivel de separación. No todos los agentes sabían de la existencia de otros agentes, así que incluso si un agente era capturado, no arrastraría a todos los demás consigo. En este caso, los 3 agentes se conocían, así que podían pedirse apoyo mutuamente. ¿Tienes alguna novedad?, preguntó la mujer al hombre apoyado en la pared. Un cuarto fue detenido anteayer. El dúo en la mesa se quedó atónito porque no se habían enterado de un cuarto arresto. Sin embargo, podría tener sentido, ya que un arresto individual no era tan llamativo como un triple arresto simultáneo y, por lo tanto, podría tardar varios días en difundirse y llegar a sus oídos. Recibí un mensaje del comando principal esta mañana temprano. Si el cuarto arresto fue sorprendente, entonces la comunicación del comando principal puso a ambos en alerta porque que 2 eventos ocurrieran tan cerca uno del otro no podía ser una coincidencia. ¿Qué decía? Estos arrestos son resultado de que la Ambu logró capturar a otros agentes en otros lugares, lo que provocó una fuga de información. El mensaje era deliberadamente vago, sin información sobre quién, cómo ni cuándo, pero sí advertía a todos los agentes que debían estar atentos a cualquier actividad sospechosa y aumentar sus niveles de amenaza interna en el futuro previsible. Los agentes que operaban en la aldea oculta de la hoja ya se enfrentaban al mayor peligro, pero no solo contaban con menos apoyo general, sino que también existía la posibilidad de que sus identidades se filtraran en cualquier momento. A partir de ahora, cada día se dedicaría a vigilar por encima del hombro, buscando a Ambu, incluso si mantenían un perfil bajo y no intentaban nada que pudiera revelarlos como agentes. Quienes corran riesgo de ser expuestos recibirán bloques genjutsu para proteger la información en caso de ser capturados. Los bloques genjutsu no eran permanentes y requerían mantenimiento periódico. Ninguno de ustedes está expuesto, pero deben informar a sus cómplices. Los otros 2 respiraron aliviados. La opción más segura sería enviar a la clandestinidad a todos los que corrían el riesgo de ser descubiertos, pero eso significaría abandonar su puesto encubierto, desperdiciando todo el progreso que habían logrado en el último año y sacrificando todo lo que podrían haber logrado en el futuro. El riesgo de ser descubiertos no significaba que fueran capturados con seguridad. En cualquier otro lugar, podrían haber optado por la vía segura, pero abandonar el progreso en la aldea oculta de la hoja, aunque solo fuera una parte de los agentes, los haría retroceder significativamente. Se trataba de una cuestión de evaluación de riesgos, y el mando principal había decidido seguir los pasos. ¿Algo más?, preguntó la mujer. No. El trío de agentes finalizó su reunión después de discutir algunos detalles más.
El agente que recibió la comunicación del mando principal caminaba por una calle oscura, manteniéndose en la sombra. Había mentido a sus compañeros porque había algo más en el mensaje. Se le había encomendado una misión adicional. Era para vigilar a alguien que posiblemente estaba detrás de la captura de sus agentes. Takuma susurró para sí mismo. Me pregunto cómo serás. La sede de la ANBU era un bloque de hormigón construido en una montaña sin luz natural. En sus mejores días, era un lugar lúgubre, con obras de arte seleccionadas por un hombre de 60 años como única decoración común. Por eso, quienes trabajaban en el edificio se encargaron de individualizar espacios personales, como sus oficinas y escritorios, para revitalizar su lugar de trabajo. Takuma recorrió la oficina con la mirada, decorada con un estilo tradicional japonés, con tatami verde en el suelo y una fachada de madera que cubría las paredes de hormigón para dar a la habitación una atmósfera más suave, con luces cálidas que se difundían a través de mamparas. Incluso había una gran planta en la esquina con una lámpara térmica colgando sobre ella. Era una oficina grande, digna de un Junin y un capitán ANBU. La secretaria de afuera tenía una pequeña oficina propia y 2 asistentes que la ayudaban con su trabajo. Sintió un déjà vu cuando la puerta corrediza lateral se abrió e Itachi entró con una bandeja de té y bocadillos. 8 agentes en un mes. Admito que no esperaba un progreso tan rápido, dijo Itachi. Yo tampoco, respondió Takuma mientras se llevaba la taza a los labios y tomaba un sorbo antes de dejarla. Supongo que no puedo compararme con madre en lo que a té se refiere, ¿verdad? Dijo Itachi con una pequeña sonrisa. Necesitas práctica. Habían pasado 2 días desde la operación de captura de Root en la aldea oculta de la hoja. Capturar y transportar a los agentes fue una locura, pero contárselo a todo el mundo fue un suplicio. Todos los que tenían autorización querían saber cómo lo habían logrado. Por suerte, solo tuvo que elaborar un informe inicial apresurado. Barbar y Campbell hicieron el resto de la conversación y desaparecieron de la operación esa noche. Lo que hablamos, la iniciativa de todo el departamento. Las brechas dejadas por Root se habían llenado hasta tal punto que a los ANBU no les preocupaban las brechas que las potencias locales o extranjeras pudieran explotar, así que era casi hora de que la hoja oculta atacara a Root. Como parte de ese esfuerzo, Itachi mencionó iniciar una iniciativa específica contra Root en un par de meses. Itachi asintió. He decidido adelantar el horario. Por nuestra culpa. El impulso que ha creado su equipo puede aprovecharse para unir a los operativos y al personal en torno a un objetivo común. Se pueden esperar mejores resultados cuando las personas están motivadas e involucradas, en lugar de tener un caso asignado. Takuma estaba totalmente de acuerdo. Tenía múltiples razones para perseguir Root. Habría trabajado duro de todas formas, pero su única motivación habría sido acumular más resultados para mejorar su rendimiento en ninjutsu de rango B. Quería preguntar. ¿Cuál es el beneficio de unirse a esta iniciativa? Preguntó Takuma. Había ocasiones en que algunos equipos tenían la autoridad exclusiva para trabajar en casos específicos, pero no creía que ese fuera el caso con Root. Si no fuera por el acceso a los casos, ¿por qué la gente se uniría a lo que Itachi estuviera planeando? Acceso a la información, dijo Itachi. Quienes se unan tendrán que compartir información con los demás. Las unidades e incluso los escuadrones pueden ser muy reticentes a la información que poseen. Tiene sus ventajas en muchas circunstancias, pero también es cierto que cuando varios grupos trabajan por el mismo objetivo, compartir información compensa con creces cualquier inconveniente que pueda traer. Hubo casos en los que la información causó conflictos dentro de ANBU. Un equipo se enteró de la operación de otro que podría poner en peligro su caso, lo que llevó al primero a filtrar la información sobre la operación del segundo para mantener su caso intacto. Idealmente, la comunicación podría resolver los problemas, pero ANBU no era una mente colmena centrada en un solo objetivo. A la gente a menudo solo le importaba lo que le interesaba, y por lo tanto, se resistían a entrar en una discusión que pudiera obligarlos a ceder. Y desclasificar información sobre Root para aquellos que acepten los términos de unirse a mi operación, agregó Itachi. Que Takuma fuera un agente ANBU no significaba que tuviera acceso a toda la información dentro de ANBU. Solo podía acceder a la información que le otorgaba su condición de Chunin, agente ANBU de la rama doméstica y miembro del escuadrón de inquisidores. Tenía acceso a mucha información, pero no serviría de nada si no le fuera útil. Como Jnin y capitán ANBU, Itachi tenía la autoridad de dar a las personas acceso a información clasificada y privilegiada y los medios para recopilar información confidencial. ¿Tienes la bandera verde para ello?
Preguntó Takuma. El departamento de Anbu estaba dirigido por 2 comandantes Chunin, comandantes Anbu, uno por cada rama de Anbu, quienes reportaban directamente al Hokage. Como parte de la rama nacional de Anbu, Itachi respondía a uno de los comandantes Anbu, y esta iniciativa, que implicaba compartir información y acceder a información clasificada, parecía lo suficientemente importante como para requerir la aprobación del máximo responsable de la rama nacional. Stag me ha dado el visto bueno, las órdenes vinieron del mismísimo Lord Hokage, dijo Itachi. Stag era el comandante Anbu de la rama doméstica, y su palabra poseía un poder inmenso, pero si el Hokage quería algo, ni siquiera los comandantes Anbu podían negárselo. El señor Hokage estará pendiente de esto, dijo Takuma para sí mismo, sintiendo de repente cierta presión. ¿Quién dice que ya no lo es? Los ojos de Takuma se abrieron de par en par ante la insinuación. ¿Sabe de mi operación?, preguntó. El resumen de su informe fue parte de su informe diario de inteligencia. Estuve allí y hablé con él sobre la iniciativa, y estuvo de acuerdo conmigo en que el éxito ha creado un impulso para aprovecharlo. El Hokage conocía su trabajo. A Takuma le pareció increíble. Conoció a Sarutobi Hiruzen en su ceremonia de ascenso, y el Hokage solo sabía de él porque había destruido a un Chunin y se unía a la Anbu. Pero ahora su trabajo se comentaba en la oficina del Hokage. Estaba siendo reconocido, y no podía negar que se sentía bien. Entonces, ¿qué dices? ¿Te unes?, preguntó Itachi. Por supuesto, respondió Takuma de inmediato, pero tendré que hablarlo con mi equipo. No podía trabajar bajo las órdenes de Itachi sin consultarlo con el líder del escuadrón, el teniente y el capitán, a quienes nunca había visto. ¿Y mi equipo? ¿Qué pasa si soy el único que termina queriendo unirse? Aunque podía trabajar solo en misiones, era mucho más práctico contar con la ayuda de su escuadrón. Aunque había trabajado solo en el cuartel Maizuru, al final, tanto Campbell como Barbarie habían acudido a la base militar, y todos los demás habían contribuido después. Temía que, si estaba solo, no podría aportar tanto y se quedaría atrás. Si iba a unirse a la iniciativa de Itachi, quería ser el mejor. Siempre puedes transferirte bajo mi mando, ofreció Itachi, su expresión y tono indicaban que era una oferta seria. Había habido una y otra sorpresa en su conversación con Itachi, pero la oferta seguía sorprendiéndolo. Era la tercera vez que un Uchiha, todos de la misma familia, le hacía una oferta de trabajo. Solo necesitaba que Sasuke completara su colección. Consideró la oferta y se dio cuenta de que le gustaba su situación actual. Campbell era estricto pero justo, y Barbarie se aseguraba de que sus subordinados tuvieran libertad siempre que cumplieran. Aunque no conocía a su capitán, le gustaba que no les diera órdenes y los dejara en paz. Además, tenía buena suerte con sus compañeros de escuadrón, a diferencia de lo que había oído, y el personal era encantador e increíblemente competente. Trabajar bajo el mando de Uchiha Itachi sonaba excelente, pero Takuma creía que pocas cosas eran más importantes que una cultura laboral adecuada para la tranquilidad y un ambiente productivo. No sabía cómo Itachi gestionaba las cosas, podrían ser maravillosas, pero estaba satisfecho con lo que tenía y no tenía la necesidad ni el deseo de arriesgarlo por algo que podría ser peor. Gracias, empezó Takuma tras reflexionar, pero estoy satisfecho con mi situación actual. Estoy entusiasmado con esta iniciativa y, siendo sincero, será una de mis principales prioridades. Mientras crea tener las herramientas para hacer un buen trabajo, me gustaría quedarme donde estoy, pero si eso cambia, espero que esta oferta se mantenga. Itachi parecía decepcionado, pero asintió y levantó su taza de té. A un pueblo más seguro. Felicitaciones, Ratel. A la mañana siguiente, Barbarie entró en la oficina del escuadrón Campbell con un pastel, seguido por muchos miembros de la unidad. El hombretón parecía estar a punto de empezar a bailar. Todo el grupo parecía estar de buen humor, como si estuvieran listos para una fiesta. Por un momento, pensó que alguien se había equivocado con su cumpleaños y se preocupó por lo incómodo que sería el resultado. Miró a sus compañeros, que salieron de sus oficinas para observar el alboroto, y ellos también parecían tan confundidos como él. «¿Felicitaciones por qué?», preguntó con duda. «Para tu debut», Barbarie le entregó el pastel a un miembro del personal y recibió una hoja tamaño A5 que le entregó a Takuma. «Felicidades, Ratel. Ya estás en la lista de los que se buscan en el bingo». Takuma bajó la mirada y se quedó atónito al ver su foto reciente en la lista del libro de bingo, tomada al actualizar su documento de identidad para mostrar su ascenso de rango. Incluso mostraba la cicatriz en el borde del labio que se había hecho en Yu.
La lista incluía su nombre, edad, rango, características físicas como la altura y señas de identidad, asociaciones pasadas y presentes, y una breve lista de sus habilidades, que incluía su preferencia por el taijutsu, una lista incompleta de sus ninjutsu de liberación agua y tierra, su habilidad con el genjutsu y una nota especial sobre su estilo personal de aumento de chakra. Había tenido libros de bingo antes. Le dieron uno al unirse a la policía, otro al llegar al campamento banana y 2 más al unirse a la AMBU. Había leído las entradas, pero nunca se había fijado en la cantidad de información que aparecía en la pequeña página. Ver tanta información sobre sí mismo escrita allí le hizo reflexionar. Vaya, eso es mucho, dijo. ¿Un libro de bingo? Déjame echarle un vistazo. Amami apareció por detrás, le quitó la página de las manos y enseguida comentó sobre su foto. Eres un mal sujeto. Aprende a sonreír un poco. Dale alegría a tu vida, querido 13. Dole se unió a ella para mirar su página. Vaya, qué buena recompensa. Uf. Pero te quieren muerta, pero ofrecen más por tu cuerpo. Deben de odiarte. ¿Qué hiciste? ¿Cómo voy a saberlo? Dijo Takuma. Nunca revelaron quién había ofrecido la recompensa. Veamos, ¿dónde se publicó esto? Preguntó Karakara al personal mientras ella también miraba la página. Estaba en los listados nacionales. No había una sola edición del libro de bingo. Había varios tipos diferentes. Una lista nacional significaba que la persona solo aparecía en el libro dirigido a personas de un país determinado. El listado de Takuma pertenecía a la categoría de libros de bingo de la Tierra del Fuego, que era vista y comprada principalmente por cazarrecompensas del país. Algunos listados solo se centraban en shinobi activos, otros mostraban shinobi renegados o listados patrocinados oficialmente por una aldea oculta, y algunas oficinas de recompensas incluso ofrecían recomendaciones de selección, por muy extraño que fuera. Entonces, ¿es alguien que sabe que no viajas mucho, o simplemente lo pusieron ahí porque eres un shinobi de la hoja? ¿Hay alguna razón en la lista? Preguntó Karakara mientras leía antes de quedarse en silencio y mirarlo. Mató a un Junin de escarcha oculta, dijo Amami. Bueno, eso tiene sentido, dijo Craig. Así que es la escarcha oculta la que te quiere muerto. Hubo un momento de silencio en la sala cuando Takuma sintió que alguien lo observaba. Algunos presentes habían leído su expediente, pero se suponía que era un secreto para la mayoría. Por un momento, sintió rabia al saberlo, pero con la misma rapidez, se dio cuenta de que no habría permanecido en secreto si hubiera estado en su lista de bingo. Los Ambu vigilaban a sus agentes por si aparecían en alguna de las listas. Amami rompió el silencio de inmediato. Pero no tengo apodo, dijo mientras entregaba la página, aparentemente ya aburrida. Esperaba que fuera divertido, uno tonto. ¿Quién más tiene uno? Lo haré, dijo Dole. ¿Qué hiciste? Preguntó Takuma. Dole habría sido su última opción. Hice enfadar a un noble de la corte. No es para tanto, dijo Dole, quitándole importancia. Ningún otro miembro del equipo tenía una lista a excepción de Barbari, quien aparentemente había estado en la lista durante una década. Takuma miró el pastel. Recibir su nombre podía parecer un momento sombrío, pues significaba que su cabeza tenía precio, pero cuando un shinobi recibía una lista de bingo, se consideraba un símbolo de renombre. Al diablo, dijo Takuma, tomando el pastel del personal. ¿Quién quiere pastel? La multitud vitoreó y entró en un estado de celebración. Ya tenía demasiadas cosas en la vida como para darle demasiadas vueltas a otra. Como dijo Amami, necesitaba un poco de alegría, y qué mejor manera de darle alegría que con un pastel. Fin del capítulo.